¿Cómo está? Buenos días. Y vamos a ver este tema que muchos están pastores, están interpretando mal al decir que Jesús es el Dios de verdadero de Isaías. Vamos a ver, ¿qué dice Isaías 9? Dice, tarán, tarán, tarán. Ahí acá está. Dice, Isaías 9:6, porque un niño no es dado, nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Acá está. Ujú. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dilatado a su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Pero qué dice? Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño, dicen muchos que es Jesús, pero a Jesús nunca lo llamaron Padre eterno, ni lo llamaron consejero, ni Dios fuerte. Acá no se le puede aplicar que la profecía de Isaías era para Jesús. También en Isaías 7:1 dice: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalias, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomar. Y vino la nueva de la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serjaxús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque, arriba en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Ramalías. He acordado maligno consejero contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Por tanto Jehová el Señor dice: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y de dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros creyeseis de cierto, no permaneceráis. Habló también Jehová acá diciendo: ¿a quién habló Jehová? A Acaz. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Qué dice Acaz? Que no iba a pedir señal, pero Dios le manda que pida señal. Entonces acá entra Isaías. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os he poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios.
Por tanto, el Señor mismo os dará, he aquí, a ver, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta profecía de Dios era para el rey Acaz, se la dijo a Isaías, y se cumple en este tiempo. Pero ¿qué dicen muchos pastores? No, que este era el futuro hace 2000 años y que era para Jesucristo. Pero no hay evidencia que esto suceda para Jesucristo, porque dice de nuevo, vamos a ver lo que dice Jehová. Isaías, a ver cómo está acá, 7:11 dice, el, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alta. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Jehová, ¿a quién le está dando señal? A los judíos, a Jesús, a José, a María, a los fariseos. No, era para el rey Acaz. Y este rey estaba con Isaías. Para ellos era la señal. ¿Y qué era esta señal? Vamos al 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os he poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel. Esta señal que Dios le estaba dando al rey Acaz era que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emanuel. Pero ¿qué dicen muchos pastores en TikTok? Que esto era para Jesús hace 2000 años. No, no se le aplica porque Acaz no está viviendo hace 2000 años para tener esta señal. Esta señal era para el pueblo de la casa de David, para los judíos que estaban siendo acorralados por Siria, por otros reyes, por las casas perdidas, la casa de Israel. Por este estaba pidiendo señal Dios y le estaba dando al rey Acaz. No era para hace 2000 años atrás. Porque muchos pastores están diciendo, no, esto es Jesús, esto se cumplió hace 2000 años atrás. Pero esta señal no era para hace 2000 años atrás, era para el rey Acaz. Y se lo dice a Isaías. Vamos a leer 16. Porque antes que el 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Otra vez vemos que esta profecía es presente en los tiempos de Isaías, en el rey Acaz. Pero ¿qué dicen muchos pastores? No, este es Jesús y fue la señal hace 2000 años atrás. No. Vamos a leer de nuevo el que sigue, Isaías 8 al 10. Dice, vamos a ver lo que dice. Isaías no es Jesús el niño, la genealogía maldita de Yeshua que los mesiánicos no quieren que leas después de 470 años de silencio eclesiástico por primera vez en español. Las refutaciones judías originales del Evangelio hebreo de Mateo que las iglesias mantuvo oculta desde 1555 porque los mismísimos mesiánicos agitan del manuscrito Dutilet, pero jamás mencionan las 23 objeciones judías que venían al final del mismo texto, porque estas preguntas destruyeron su narrativa completa y ahora van a descubrir por qué. Capítulo 1. La genealogía de Anquila, el mesianismo cristiano. Los hebraístas cristianos te dicen, mira aquí la genealogía de Yeshua en hebreo original, probando que es descendiente de David. Te lanzan Mateo 1:1 como si fuera su cuarta ganadora, pero nunca te cuenta lo que viene después, nunca te menciona las 3 contradicciones letales que un rabino medieval expuso hace casi 5 siglos, que ningún cristiano ha podido responder hasta hoy. Contradicción 1. La maldición de Jeconías. Jeconías engendró a... Suena inocente, espera, pero que Jeremías 22:30 dice algo devastador sobre Jesonías. Escribid
que este hombre será sin hijos, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. Dios mismo maldijo a Jeconías, prohibió eternamente que cualquier descendiente suyo reine en el trono davídico. Yeshua desciende de Jeconías, según Mateo 1, 11 y 12. Por lo tanto, Jesús está bajo maldición divina. No puede ser el Mesías davídico. Punto. La respuesta mesiánica, pero la maldición fue levantada. Falso. Muéstrame dónde en el Tanakh Dios revocó explícitamente esa maldición. No existe. La inventaron. Contradicciones 2. La genealogía. Nadie aquí viene lo brutal. Mateo gasta 42 generaciones rastreando la línea de Joseph, pero inmediatamente después dice que Joseph no es el padre de Jesús. Espíritu Santo entonces pregunta simple: si Joseph no es el padre biológico, ¿por qué gastan 42 generaciones rastreando su genealogía? Es como si yo te mostrara el árbol genealógico completo de Juan y luego dijera: pero Juan no es su padre, fue el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Para qué sirve entonces toda esta genealogía? Es completamente irrelevante. Los mesiánicos responden: pero es adopción legal. Ridículo. La maldición de Jeremías habla de simiente, término biológico. La adopción legal no transmite linaje físico. Y las profecías mesiánicas hablan de descendencia biológica. ¿Qué es la de tus entrañas? Según de Samuel 7:12. Contradicción número 3. La virgen embarazada, imposible. Los mesiánicos gritan: virgen, profecía cumplida, falso en 3 niveles. No significa virgen, significa mujer, joven. Para virgen el hebreo usa está embarazada en presente. Si ya está embarazada, ¿cómo es virgen? Oxímoron biológico, imposible. Isaías 7:14. Fue una señal para el rey Ahaz en el siglo 8 a.C., no para 700 años después. Isaías 7:16 lo dice claramente: antes que el niño sepa rechazar lo malo, serán derrotados los 2 reyes que temes. Esos reyes fueron derrotados en 1732 a.C. La profecía se cumplió en vida de Ahaz, no tiene nada que ver con Yeshua, porque esto importa. Sin genealogía davídica válida no hay cumplimiento de Samuel, según de Samuel 7. Sin cumplimiento de la promesa davídica no hay Mesías legítimo. Sin Mesías legítimo todo el cristianismo colapsa. Y todo esto está en el capítulo 1. Ni siquiera hemos llegado a los milagros, las contradicciones de la pasión o las doctrinas idolátricas. Esto recién comienza. Esta es solo la primera de las objeciones judías que obtuvieron aterradas casi 5 siglos en hebreo. Ahora por primera vez en español, acceso completo, el análisis rabínico medieval del Evangelio de Mateo, sin censura, sin manipulaciones misioneras, sin la narrativa romántica de Yeshua, el rabino judío. La verdad judía sobre el texto que los misioneros usan para engañar a nuestro pueblo. Ahora, a ver qué tengo por acá. Vamos a leer cómo se cumple esta profecía de Isaías, que muchos pastores interpretan que es Jesús, porque ya sabemos que la historia estaba gobernada por 2 reyes en la casa de Ahab, el trono de David. Y este Ahaz, Dios le dice que le diga una profecía para que él sepa que no será derrotado, que le mande una señal, pero no quiso. Entonces vino, se lo dijo al profeta Isaías, que una virgen y habló diciendo que la señal será que la virgen concebirá a luz y dará a luz un hijo. Y esto lo vemos reflejado en Isaías 8. En Isaías 8:12 dice: no llamáis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. ¿Cuál era la señal? Los hijos que tiene Ahaz.
¿Y cuándo lo tuvo? En el tiempo de Ahaz, no hace 2000 años con el Jesús. ¿Y qué te Como parece si mucho. debatimos ¿Sobre qué tema? sobre el tema en el que tú estás hablando? ¿Tú sostienes que Jesucristo no es el Mesías? Yo, yo sostengo que Jesucristo no es el hijo de Isaías 9:6, que usan muchos pastores. Ok, perfecto. Para ti entonces Jesucristo no es el Mesías prometido entonces. No, él es Mesías, pero no es el Dios fuerte, el hijo de la Virgen, que dice Isaías 9:6. Acá no habrá ningún Mesías, Ah, ¿no? ¿correcto? ¿Estás seguro? Sí, Ok. ¿Qué dice Isaías capítulo 40, versículo 3 y 4? léalo. ¿No te acuerdas? No, Mm, aquellas palabras que el profeta, no sé si te acuerdas, Juan el Bautista, al ver a Jesús, se lo dice, ¿no? Le dice, este es aquel por el cual habló el profeta Isaías. ¿No te acuerdas de ese texto? sí, un profeta. No dice ahí que el niño de la Virgen. ¿Cómo no? Vamos a recordártelo porque creo que se te habrá olvidado, ¿no? Y ahorita te lo voy a recordar. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice el texto que preparen camino a Jehová, porque toda carne le verá. Está hablando de Jehová. Vámonos a lo que viene siendo el libro de, en este caso, Mateo capítulo 3, y vamos a ver quién es ese. Mateo capítulo 3 te va a decir contundentemente lo que es, ¿verdad? Juan el Bautista, esto. En aquellos días, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, vio Jesús diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová y enderezar sus sendas. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea con Juan para ser bautizado por él. Ahora, si el profeta más grande de la humanidad, que es Juan, le dice que este es aquel por el cual se cumple la profecía del profeta Isaías, que vendría Jehová y que le miraría toda carne, y que es Jesús, ¿cómo tú me dices que Jesucristo no es el Hijo del Padre? Me gustaría que usted me lo conteste porque yo le voy a dar una serie de textos porque usted también dijo que como nosotros defendemos que en Jeconías, que tiene una maldición, justamente él no puede llegar a ser obviamente el Mesías. Yo estoy totalmente de acuerdo porque en este caso estoy de acuerdo contigo porque se ve que has estudiado el tema, pero te tengo una sorpresa. Nosotros no creemos que Jesús sea hijo de José. Amén. Nosotros creemos que Jesucristo es hijo de María y por medio de María tiene el linaje de David. Y te lo puedo comprobar con la escritura que no solamente los hombres dan linaje, sino también las mujeres. No solamente los hombres, sino también las mujeres pueden dar linaje sin la necesidad de que estén casadas con un judío. Pueden estar casadas con un extranjero y dar genealogía en la tribu de Judá. Entonces, yo quiero que tú me compruebes si la Biblia dice que este es el que vendría, el que sería traspasado, ¿verdad? Y el que se le prepararía camino.
quiero que tú me digas ahora cómo este que vino a la tierra, que murió en la cruz, no es Jehová mismo, como lo dice el profeta Isaías. Acá hay dos opciones. O el profeta Isaías mintió, o Juan el Bautista mintió. ¿Cuál de los dos mintió? ¿Listo? Empezamos. Espera. Dice Isaías 43. Dice, vos que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Este dice que prepara camino a Jehová. Pero vamos a ver lo que dice Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Acá no vemos que se cumple esta profecía porque dice Juan 1:6, dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién lo envió a Juan? Dios, ¿cierto? Pero Dios, pero no dice acá que este Juan vino a dar testimonio de Dios, a preparar camino a Jehová. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién era la luz? Era el Hijo, Jesús. Entonces Jesús Claro. no es el Jehová, ni Jesús envió a Juan. A Acá ver, no se y te puede cumplir pregunto yo, Isaías te 40. pregunto yo. Pero ¿Sí? cuando Juan dice, cuando señala a Jesús, este es aquel del cual habló el profeta Isaías, preparar camino a Jehová, se lo señala y se lo adjudica a Cristo. ¿Cómo tú me vienes a decir y poner el ejemplo o la analogía de Juan? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Juan es el que señala a la persona en el que se da cumplimiento. Isaías capítulo 40, versículo 3 y 4. No se lo adjudica a su propia persona, se lo adjudica a aquel, porque él dice que él, siendo Jesucristo, es mayor que él, porque este es mayor que yo o es antes que yo. O sea, Juan lo identifica y dice, este es aquel que es antes que yo. O sea, y este es aquel del que se cumple la profecía. Y tú me dices que es en Juan y que no es, por supuesto, porque Juan nunca se adjudicó, porque él fue enviado, sí, con un propósito de preparar camino, sí, pero el que se le adjudica, que el que vendría y con el cual cumplió su trabajo, el de prepararle el camino, era Jehová mismo. Y ese Jehová mismo lo identifica como Jesucristo que toda carne le miraría. Entonces tu análisis es incorrecto, completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que viene siendo, estabas hablando también sobre un tema que tú desconoces. ¿Sabes qué es el desposorio judío? No me acuerdo. Sí, lo escuché, No pero... sabes qué es el desposorio judío. Tú dices A ver, que en este caso María tuvo a Jesucristo, pero que no era virgen, sino que era una doncella, que era una joven, nada más, ¿verdad? sí. Ok, eso es falso. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí una virgen dará a luz a un hijo y llevará por nombre Emmanuel, que en Mateo dice traducido es Dios con nosotros. Una virgen. La pregunta es, si María no era virgen, ¿por qué ella no se había casado aún? Porque ella estaba comprometida, pero según el desposorio judío hasta la fecha del día de hoy y en el Antiguo Testamento, consiste en que una mujer, una vez que se compromete con su marido, no lo puede ver durante un año y la mujer tiene que estar guardada para su prometido hasta el día de la boda. Por eso cuando llega el ángel con María y le dice el ángel Gabriel que tendría un hijo del Espíritu Santo, ella dice, pero ¿cómo si yo no conozco? Proscuneo, yo no conozco varón, porque era virgen. Entonces, lo que pasa es que tú estás hablando muchas cosas que tú desconoces en el contexto hebreo,
Y en lo que viene siendo la palabra de lo que viene siendo el griego, ese proscuneo, ese hasta que, habla, dice que cuando nace Jesús, hasta que María tuvo sus hijos, pero hasta que dio a luz a su, en este caso, primogénito. Entonces, yo te vuelvo y te digo, muchos de ustedes acusan que Jesucristo no puede ser el Mesías prometido por una sola razón. Porque según ustedes dicen que para que Jesucristo, escucha bien, sea el hijo de David, tiene que haber, ojo, tiene que haber nacido por medio de José. Porque si no, no puede adquirir lo que viene siendo descendencia. ¿Has leído tú Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 34 y 36? Sobre la genealogía o la descendencia de Judá, de donde empieza prácticamente hasta llegar a David, Salomón y Jesucristo. ¿Alguna vez has estudiado la descendencia de Judá o nunca lo has estudiado? Sí, pero vamos a Sí. leerte Isaías 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá a luz y dará un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿A Ujú. quién se lo dice? ¿Dios? A Como que este tiempo. claro, claro, Pero claro, vos me que estás ya sé. diciendo que vino hace 2000 años este niño. Ah, ok, te pregunto yo, cuando en este caso lo dijo y lo escribió el profeta Isaías, Sí. ¿lo escribió antes o después de Cristo? Antes. Antes, ok, por eso él dice que vendrá, vendrá en tiempo futuro, porque tiempo después, 3000 años después, viene Cristo. 3000 años después de la muerte de Isaías en los tiempos babilónicos, viene Jesucristo. Fue una profecía que se cumple en Cristo. Por eso ¿Así dice nosotros el no texto? tenemos ningún problema. Por Te lo leo supuesto. más arriba entonces. Sí, Isaías 7. por eso te Pero pregunto, ¿y acá los no dice otros que se lo años? cumple hace 2000 años. Acá se lo está dando ahora la señal. Acá. ¿Cómo? No, 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 está dando la No, profecía. no No es dice un profecía. A ver, te lo leo de nuevo. Isaías 9:11. Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Demándala ya sea de abajo en lo profundo o Ujú. arriba en lo alto. Y respondiendo acá, no pediré y no tentaré a Jehová. ¿A quién está Jehová le está dando señal? Acá. Ah, acá, pues sí, Entonces, no tengo ningún problema después con que dice eso. el 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora la casa de David, os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿A quién dará señal? A ellos, acá, al pueblo de Dios, No. la casa de David, acá le está dando la señal a ellos. Entonces tú Tú me dices, estás no, dando a que vino, entender que en ese caso tendría que ser en esa época que sucedió lo del Mesías. acá sucedió, sí. No, acá no, acá no habla de Mesías, acá habla de la señal. Sí, pero no se sigue. ¿Sí? Tu argumento no se sigue. ¿Por qué? Porque en el caso de Cristo, cuando en este caso, escucha bien, Isaías 51, 52 y 53, entre otros que están como Isaías 40, Isaías 44, todos esos capítulos de Isaías, como Isaías 61, son textos completamente mesiánicos que se cumplen en la persona de Jesucristo, sin excepción. ¿Mintió entonces Jehová? ¿No le Que dio va a la mentir. señal a Acaz? Pues no, la señal está, pero el problema es que tú cuando agarras un pasaje y tú ves un tiempo presente o un tiempo futuro, tú lo aplicas en su contexto inmediato. Pero hay Entonces, esta pasajes señal en la fue Biblia. una mentira en No, no, Isaías no, 8. no, Ah, no, te lo leo, a ver, para no, que entiendas. ya lo Y escuché. me llegó la profecía, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Llegó o no llegó la profecía ahí? En Sí, Isaías pero ¿qué 8. llegó? ¿Llegó la profecía o el cumplimiento? ¿En qué tiempo? ¿En los tiempos de acá, sí o no? Por eso te pregunto, ¿qué Ah, pero llegó? entonces, ¿para qué lo quiere meter aquí esta profecía hace 2000 años con Jesús?
Si ya lo llegó acá la profecía y concibió a luz un hijo. Ok, entonces me estás diciendo tú, escucha bien, ¿Eh? que en el caso del Mesías que los judíos No esperan, habla acá de un Mesías. Acá no en Isaías 7:9 o a ver, por eso, 9:6 entonces, no habla de un pero Mesías. nosotros estamos hablando del Mesías, de Pero Cristo. tú quieres meter este Mesías en No, Isaías tú siete lo nueve. metiste, yo no lo metí, tú lo Tú me estás metiste. hablando de que Jesús es el Mesías según la profecía de Isaías 7:9 y Isaías 40, versículo 3. Exactamente, porque así lo Pero acá dice el estas profecías texto. tenés una Y cumplida tengo y dos después tenés testigos. otra no cumplida. Yo tengo dos testigos. Tengo dos testigos. Tengo a Juan el Bautista y tengo el profeta Isaías. Y tú lo que me estás agarrando justamente es un pasaje con el contexto inmediato de un evento completamente distinto que no habla de la persona de Cristo, como el Acá Mesías no menciona ningún prometido. Cristo. Tú me dices que acá en Isaías 7 vemos que Jesús no es este hijo que concibió a la Virgen, porque ya en Isaías 8 ya se cumplió la profecía. Después en Isaías 9 Por dice eso que yo te lo estoy Jehová, concediendo. prepara camino a Jehová. Yo estoy Y de lo vemos acuerdo a con, yo Juan, estoy de pero acuerdo Juan no contigo que preparó en ningún camino a Isaías 8 Jehová. no está Él vino a hablando dar de testimonio de la Cristo. luz. Por Y eso, en este Isaías testimonio de la 8 no está luz hablando de lo Cristo. envió. ¿Qué? En Isaías 8 no está hablando de Cristo, te lo Porque la concedo. profecía no era de Cristo, de Isaías 7 ni 8. Ah, ok. ¿Dónde metes Ah, ahí al ya te Cristo? entendí, ya te entendí. Ya Y a eso lo que estaba yo, hablando cuando tú entraste al vivo. es lo que yo te estoy entendiendo. Ok, te pregunto yo. En Isaías capítulo 9 versículo 6 cuando Sí, dice, un niño será nacido, ¿verdad? sí. Ok, ese un niño será nacido y llevará por nombre Príncipe de Paz, admirable, Padre eterno. Te pregunto, ¿a quién se lo adjudicas tú? A la señal que mandó Jehová a Acaz. Acá, a ver, ¿y quién es ese que tiene esos títulos? Dios. Dios. ¿Y cuándo Sí. llegó? Cuando Dios concibió a luz la mujer en Isaías 8. Ahí está la señal. O sea, me estás diciendo tú que Sí. Dios nació en cuanto a Acaz. No dice que Dios nació. Esta señal que la Virgen concebirá es la señal que Dios, es Padre. Ahí se cumple el cumplimiento. Porque a Pero Jesús nadie lo llamó estimado, Dios. estimado, yo te estoy citando Isaías 9:6. Eso es en Isaías 8, el cumplimiento de la profecía. Eso ya pasó. ¿De qué me estás hablando? A ver, te lo leo de nuevo, a ver. ¿No te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? No, tú te estás negando el texto, porque, a ver, ¿qué dice acá? No, 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 tú estás negando el texto cuando claramente el profeta Isaías está hablando para un futuro que es el cumplimiento mesiánico todos los judíos sin excepción esperan un Mesías. Los judíos ultra ortodoxos, los judíos ortodoxos y los judíos Acá está. mesiánicos justamente hablan de un Mesías y tú me estás negando la Biblia. No, te lo leo. En Isaías, el 9 me está hablando de este Emanuel, que es Dios con nosotros. Exacto. ¿Y qué Pero en dice? ¿Qué Isaías dice 7 en Isaías también vemos que 7:14? también existe este Emanuel, te lo leo. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí una virgen concebirá y darás un hijo y llamará su nombre Emanuel. Otra vemos que esta virgen concebirá a luz en Isaías 7, se cumplió en Isaías 8. En Isaías 9 también dice que ¡Oh! otra vez, entonces tenés doble O sea cumplimiento. que tú me tienes prácticamente que están naciendo el Dios con nosotros en distintas ocasiones, ¿o cómo? Vos me estás enseñando eso, porque en Isaías 7 está la profecía, en Isaías 8 se cumple, A después ver, en a ver, Isaías 9 vuelve a decir la profecía, tú me estás dando dos Dios con nosotros. a ver, hijo mío, te voy a explicar algo. Yo solamente te estoy explicando una sola cosa, que todo lo que habla el profeta Isaías y todos los demás profetas hablaron de la persona de Jesucristo, de aquel que Ah, habría de venir. No te estoy hablando que ni de Acaz,
no te estoy hablando de Jeconías, no te estoy hablando de Cesán, no te estoy hablando de David ni de Salomón, te estoy hablando más de la persona de Cristo. Y todos ellos hablaron de la persona de Cristo, pero tú, cuando te llevo Isaías 9:6, tú me regresas Isaías 8, que ya nació el Mesías. Si tú estuvieras en una sinagoga enfrente de unos ortodoxos judíos, los judíos que están en Israel ahorita, y tú llegas y les dices que su Mesías de ellos ya nació en el tiempo de Acaz, te agarran a cachetadas, te abofetean por blasfemo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos creen que su Mesías aún no ha venido. Y la otra gran parte, que es la mitad aproximadamente, creen que es Jesucristo. ¿Cómo usted me viene a decir que todo lo que habló el profeta Isaías, como el capítulo 61, cuando se presenta Jesucristo ante lo que viene siendo la sinagoga y les dice, el Espíritu de Jehová, escucha bien, en Isaías 61, Cristo dice de su propia boca, y hoy se ha cumplido esta profecía. Cuando les lee el rollo de Isaías capítulo 61, cuando dice el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha dado justamente el poder para poder libertar a los cautivos. Cuando él terminó de leer el rollo en la sinagoga, él declara en su propia persona y dice, hoy se ha cumplido esa profecía. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo intentaron aventar por un despeñadero, lo quisieron matar. Ahora te pregunto, si Entonces, ¿cómo dice tú en dices, Isaías entonces, a quién le creo yo? 61 dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. Entonces, él no es Jehová ni el Señor, porque el ¿Cómo que Espíritu del no? Señor está sobre él. Tú me estás diciendo que Jesús es Ay, Jehová. pues mira, Tú hay que tienes a dos pasar. Jehová, uno en la tierra y otro que lo ungió con el Espíritu de Jehová. No, estás mal, estás Pero mal. me está diciendo que Jesucristo es Jehová, No soy según yo. Isaías 43. Con mucho gusto te lo Ah, explico. otra vez. Con mucho gusto te lo explico ahorita, con Dale. mucho te lo explico, porque para ser unitario creo que no entiendes absolutamente nada de lo que nosotros creemos. No, tú me estás Entonces, mandando dos vírgenes, no, me estás ahorita, mandando a que virgen, a Juan el Bautista preparó camino a es que Jehová y tú Juan no me preparó puedes camino a la contestar esos luz. capítulos. A ver, te hago una pregunta. Antes de contestarte tu pregunta, ¿Sí? contéstame Isaías 40 del versículo 3 al 4 y el cumplimiento de Mateo del 3 al 4. Contéstamelo tú. ¿Por qué Juan señala a Jesucristo y dice esto? David, escucha bien David Rosas, le Ujú. dice, este es aquel del cual habló el profeta Isaías preparar camino a Jehová. Porque toda carne le verá, dice el profeta Isaías. Este es aquel, señala a Cristo. No se señala a él como tú me estás mintiendo, sino señala a Cristo. Ahora quiero que tú me lo resuelvas porque tú me estás brinque y brinque y brinque de textos. Tú resuélveme eso. Te pregunté una pregunta y no me la contestaste. Te ¿Quién vuelvo se a contestar. equivocó? Pero ¿quién se equivocó? ¿Se equivocó Juan el Bautista en confundir a Cristo? ¿O se confundió el profeta Isaías en haber escrito esa profecía? ¿Quién se equivocó? Porque aquí, según tú tienes la razón. Porque Bueno, estás te lo haciendo vuelvo. mentiroso a lo que viene siendo el profeta Isaías y mentiroso al profeta Juan el Bautista. Dime tú, Bueno, ¿quién de los dos se equivocó? obvio que aquel que mintió fuiste tú. Porque Juan el Bautista no dice, este que decía el profeta Isaías al que traspasaron. ¿Dónde ¿Te lo dice eso leo? Juan? ¿Te lo leo? ¿Te lo A ver, leo? lea. Vámonos, lee tu Biblia. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 4. Léelo. Léelo tú. Ujú. Mateo 3, capítulo, versículo. Mateo capítulo 3, del 1 al 4. Listo, acá lo tengo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es
aquí de quién habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora te pregunto yo, Ujú. te pregunto, ¿a quién está señalando Juan el Bautista que se le da cumplimiento a la profecía de preparar camino a Jehová? Porque lo puedes leer desde el versículo, para que leas el contexto del capítulo, desde el versículo 13 en adelante. ¿Quién estaba ahí? ¿A quién señala? ¿A quién señala con su dedo a la gente y le dice, este es aquel? Sí, a Jesús. A Jesús. Ahora te Ujú. pregunto yo, ¿tú reconoces y confiesas con tu boca, según las palabras del profeta Juan, escucha bien, que ese Jehová que vendría y que toda carne le miraría, es Jesucristo, como lo dice Juan cuando le señala a Jesús y le dice que este es aquel en el cual se cumplen las palabras del profeta Isaías? ¿Tú lo puedes confesar con tu boca? No, porque ahí dice, prepara el camino del Señor. Eres un anatema entonces, eres un anatema porque niegas ¿Por la qué? escritura, Dice, niegas la preparar el escritura, camino al que traspasaron. niegas la escritura. A ver, te pregunto yo, ¿de quién está hablando Isaías capítulo 40 versículo 3? ¿Está hablando de Jehová o de quién? De Jehová. Ah, ok, y en este caso, Ujú. Juan, ¿a quién le adjudica esa profecía? En este caso lo perjudica al Señor. Ah, ok, al Señor Sí. Jesucristo. Ahora te pregunto yo, ¿es entonces Jesucristo ese Jehová prometido según las palabras del profeta Juan el Bautista, o se equivocó él y tú tienes la razón? Se equivocó. ¡Uy! Señor Jesús. Vamos a leerte de nuevo. Ahora yo te pregunto, Juan el Bautista, cuando quedó preso, ¿no mandó a sus discípulos preguntando si él era el Oh, que tenía que venir o esperarían a otro? ¿Se equivocó Juan? ¿Sí o no? Tober, dime abajo, Tober, que grabaste esto, por favor, Tober. Dime, Responda, Carlos, cuando Juan el Bautista quedó dime si preso, grabaste esto, Tober, por el amor de Cristo. ¿Alguien lo grabó? ¿Alguien acá grabó está esto? todo grabado, si lo querés te lo pasas después el video. Ahora te Sa- pregunta, Carlos, cuando Juan el Bautista quedó preso y le mandó a su discípulo a preguntarle si este era el que tenía que venir o esperarían a otro, ¿se equivocó Juan? ¿Sí o no? No, yo nunca voy a decir que los siervos del Señor se equivocan, estimado. Pero Juan está pensando que este no es. Estimado, Espera, se ha restringido nada. lo que tú acabas de hacer, estimado, te voy a decir una cosa. Yo te lo contesto, no tengo ningún problema. Estimado, te voy a decir una cosa. Tú eres mexicano, ¿verdad, David? Porque yo No, soy mexicano. ¿De dónde eres tú? Argentina. Argentina. Ah, bueno, ahora entiendo. Mira, te voy a explicar algo. Yo tengo buenos hermanos argentinos. Yo tengo buenos hermanos argentinos letrados. Hasta te puedo pasar algunos hermanos que te instruyan. Porque por el momento tú ahorita no eres una persona salva, una persona cristiana y una persona que en este caso tenga temor de Dios. Tú dijiste ahorita que un profeta del cual Cristo de su propia boca le dice que no habría otro profeta mayor que Juan. Y tú le dices a él mentiroso y que se equivocó. Él lo dijo, no yo. Y tú no respondiste a la pregunta. No, Juan se equivocó tú cuando me dijo, dijiste y yo te pregunté, ¿se equivocó el profeta? Y tú me sí, dijiste que se equivocó. sí. Entonces, si se equivocó, entonces te pregunto yo, ¿quién en este caso, tú eres la autoridad para saber que sí y que no dentro de la Biblia está correcto, ¿verdad? Ahí lo dice Juan. Manda a sus discípulos decir a Jesús si él era el que tenía que venir o esperarían a otro. No, Primero tenés a tu no, Juan el Bautista confesando que él no. era, y después tenés a Juan el Bautista negando, pensando, ¿este será o esperarían a otro?
No, ¿Quién se te equivocó? lo contesto sencillo esto. Y te Te estoy lo esperando la contesto. respuesta y me estás diciendo, ¿todo grabaste esto? Sí, te lo contesto tan Dale. sencillo como eso. En las circunstancias en las que estaba prácticamente el profeta Juan el Bautista, él estaba en prisión. Él no estaba mirando ninguno de los milagros, no estaba mirando nada de lo que Cristo estaba haciendo en su obra terrenal en cuanto a su ministerio terrenal. ¿Qué es lo que hace él cuando recibe la sentencia de muerte de parte de Herodes? Él lo que hace es mandar a sus discípulos para confirmarle que lo que el Espíritu Santo de Dios le trajo como inspiración y profecía cuando lo declaró en su persona de Cristo era totalmente correcta. Era una confirmación de lo que yo atrás le dije a ese hombre, que era el Jehová mismo, que toda carne le miraría. Quiero confirmarlo, aunque no lo pueda ver porque estoy preso, que vayan mis discípulos y me lo confirmen. Cuando ellos llegan a Cristo, Cristo no le dice ni sí, no le dice ni no. Lo único que le dice es que los cojos andan, los ciegos ven, ¿verdad? ¿No? Y que los sordos oyen. Eso es lo que le dice Jesucristo. Y cuando regresan sus discípulos y le dan la noticia, Juan quedó completamente satisfecho cuando él entiende que su obra ya había terminado en esta tierra. ¿Por qué? Porque justamente lo que está haciendo énfasis ahí es una confirmación para el profeta, porque se reconoció Juan que Cristo era mayor que él, siendo que Juan tenía 6 meses de edad más terrenalmente que Jesús. Por eso Jesucristo dice, no sé cómo te vas a escapar de esta paliza, David, cuando Dale. Jesucristo dice, yo soy antes que Abraham. Uf, Yo no sé cómo le vas a hacer tú, al menos que porque ni Matusalén habrá durado para que pudiera decir eso. y ahí cuando Así que lo responde, que le tú acabas de preguntaron, decir ahorita, David, y te lo digo fuera de broma, cuando tú me dices ahorita que por la argumentación que te estoy dando, al no poder refutar con Biblia, me estás diciendo que Juan el Bautista se equivocó. Estimado, tú caes en ser anatema dentro de la escritura misma, porque el único profeta que fue elogiado por Jesús como el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista. Y tú le vienes a decir a Cristo, no, Señor, Él es un mentiroso. Yo tengo la verdad. Tienes un severo problema, estimado. Y sabes qué, quítate el título de predicador. Tú estás para que alguien te enseñe en una escuela dominical. Porque así como tú vas, no eres salvo para empezar. No tienes credenciales tú para poder predicar ni enseñar, ¿verdad? enseñar herejía, como has dicho. Yo te pregunto, cuando Herejía la que Jesús, usted enseña, porque no, yo todos los tú me estás textos de la escapando de la Biblia. respuesta, te desvías a la pregunta y me dices, no me dice nada. Ahora te pregunto, cuando Jesús le dice, yo soy antes de acá, Abraham, ¿ay qué Mira, quiere yo decir ahorita Jesús? porque ya Ahí es dice, yo tarde, soy Dios. pero David, ahorita porque es tarde, pero mira, David, si quieres, tenemos un conversatorio o debate. Bueno, Tú defiendes eso y lo podemos hacer el día de hoy o el día de mañana. Tú me dices a qué horas, porque entiendo que allá son como 8. 4 horas más tarde, allá en Argentina donde yo estoy, Acá porque yo son las estoy en 8 y México. 14 de la 16 de la mañana. Sí, son 4 horas, yo estoy aquí en México. Por eso te digo, si quieres hacemos un debate, tú sostienes lo que sostienes y yo sostengo lo que sostengo, porque te digo una cosa, una pena que aquí está la hermana Flor, está el Bueno, hermano Tober y no pudieron grabar lo que tú dijiste, estimado. yo también Créeme voy a que grabar, acá esto se graba en vivo, no sé, o poner como anfitrión o sí, hacer pero vivo en vivo. se queda en tu like, estimado. Pero Créeme que si yo hubiera tenido la oportunidad, escucha bien, la bueno, oportunidad de que ese video me quedara a mí, yo te publico para que se te quite lo que tú haces, para que tengas vergüenza, porque tú eres un descarado. Tú, vergüenza decir la verdad y como tú negaste los textos. no tienes Acá tengo vergüenza. grabado cuando negaste a Isaías, le pusiste palabras a Juan
Señor, yo no le he ¿Sí? puesto a nadie y toda la gente aquí ha estado en el diálogo. Usted no me puede levantar un muñeco de paja a mi persona. Juan dice, antes que Abraham yo soy, te pregunté, ahí dice que es Dios. Ah, ok, te pregunto. No, pero usted siempre pregunta, usted viene con eso, No dice, pregunto, le no pregunto, me dice, ok, pregunta. te Bien, contesto. a ver. No dice, ahí no dice, yo soy Dios, no dice eso. Ah, pero tú crees que Ok, Jesús es Dios. ok, ahora te pregunto yo, ya te contesté, te pregunto yo, Mm, dime qué ser humano común y sí. corriente como tú y yo puede ser antes que Abraham. Antes de Abraham, Adán, Moisés, Noé. No, que esté Ah, pero me vivo. está diciendo ser humano, ahora está diciendo que no. David, Antes que David, Abraham existieron David, muchas personas. David, escucha lo que te estoy Entonces, haga bien diciendo. la pregunta. David, escucha lo que te estoy diciendo. Dale. No te rías de la palabra. Pero vos me estás Jesucristo, diciendo un hombre que antes de Abraham te di a escúchame, Adán, te di a escúchame. Noé, y me dices, no, eso no. Bueno, No, tampoco me dice que no. ok, señor, ok, ahí va. La pregunta te lo voy a replantear para A que tú ver, me entiendas. Cuando Jesucristo dice, Abraham se gozó de mi día, ¿cuál día? El que habría de venir cuando ¿sí? se encarnó. Abraham se gozó de mi día porque yo soy antes que Abraham. Si una persona común y corriente te dice, yo soy antes que Abraham, ¿qué es entonces? No te estoy hablando de alguien que ya murió, sino de alguien vivo. Si no es Dios, ¿qué es? Explícamelo tú, te escucho. Bueno, ahí cuando le preguntan ahí le preguntan si es mayor que Abraham. Y él responde, antes que Abraham, yo soy. Está diciendo que él es mayor en autoridad, no dice que existía antes. Tú le agregas al texto. Él no Te existía en digo, el Antiguo Testamento. Me tiene que demostrar a Jesús antes en el Antiguo Testamento estuvo presente. pero Antes no que Abraham dice estuvo. antes, David, no dice antes que Pero en Abraham, el yo soy. contexto, tú le sacas el contexto para No, interpretar señor, que él existía antes. igual el contexto te va a matar todavía peor, porque ahí te No, viene la yo te iba a contradicción. leer el contexto, pero estás con las preguntas. No, Dime, ¿qué bueno, entiendes cuando te diga alguien, yo soy antes que la escuela, un ejemplo, o antes ah, de venir a lo que viene siendo la casa? O sea, Cristo le dice, yo soy antes de Abraham, antes que Abraham, yo soy. Acá sí. hay tres cláusulas que tú no entiendes. Antes, tiempo pasado, el que habló con Abraham, el que comió con Abraham, el que se quedó con Abraham, fue Cristo mismo. Cuando fue y le prometió que tendrían un hijo a su esposa Sara, fue Cristo mismo, Jehová mismo, que convivió, comió, le preparó comida a Jesucristo mismo. ¿Tú Con dices esto, que Abraham estuvo con Jesucristo? ¿O dos tú le agregas ángeles. al texto eso? No, pero tú Escúchame. me estás Pero diciendo que Abraham comió con espérame, Jesucristo. espérame. Y Y ahorita ahí te lo no voy a dice eso al comprobar. texto. Pero ahorita te lo voy a comprobar. Vámonos A ahí, ver. pero vamos a ir a Génesis 12. Pero quiero desglosarte completamente lo que dice antes que Abraham fuese. Bueno, yo te tengo Cuando grabado dice diciendo que antes, Abraham comió con Jesús. pero David, ¿me vas a dejar hablar? Dice, antes que Abraham fuese, se identifica él, primera persona. Antes que Abraham existiese, yo ya estaba. ¿Así dijo Jesús? Por supuesto que sí, porque ¿Le él dice preguntaron eso? antes que... Pero escúchame. Sí. A ver, te digo una pregunta. ¿Qué entiendes cuando dice antes que Abraham fuese? Yo soy. Ahí le está hablando de autoridad. Ah, de autoridad. Te Sí. pregunto yo, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios, Elohim, Adonai. No, no. A ver, ¿cuál es el nombre de Dios para ti? O sea, no sabes ni siquiera el nombre de Dios y andas defendiendo tú como comunitario que Yo te di los solamente gusta nombres de usar. Dios. ¿Eh? Ahora tú me tienes que inventar qué es este nombre de Dios que tú tienes. A ver si encontramos en la Biblia. ¿Me permiten abarcar algo rapidito? Ok, perfecto. Mira, te lo voy a decir tan sencillo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés pregunta cómo tendría que presentarse ante Egipto el nombre de Dios. Y él dice, yo soy.
¿Y ¿verdad? antes qué El yo dijo? soy. Ahora, que es traducido es Yuhet Bat Hei. Cuando él dice yo soy, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Cristo dice antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Traducido es Jehová. Antes que Abraham fuese, yo soy Jehová. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy, te puedo plagar de textos donde Jesucristo se adjudica el nombre de Dios. Por eso los judíos no le querían matar por sus buenas obras, le querían matar porque siendo hombre se hacía Dios. Nadie, Vamos, ni un solo judío, David, escucha bien. sí, Y Ángel, si sabe, te va a poder explicar esto también. Hasta dale. la fecha del día de hoy, un solo judío en este caso, no invoca el nombre de Dios con su nombre. Le Vamos a ver lo invocan que... como Listo. Elohim, le invocan como Adonai, le invocan como Jireh, pero nunca como Yuhet Bat Hei, por Tú la dices, porque reverencia dijo que le yo soy, tienen. es Dios. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era saducea y otros de farisea, alzó la voz en el concilio, concilio varones israelitas. Yo soy. Entonces acá también vamos a ver en Hechos 10:21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy al que buscáis. Entonces que Pero, Pedro era Dios, Pablo era Dios porque se nombró yo soy. ok, aquí, ¿Tú me aquí explicas ya tienes eso? un problema, No, porque porque tú me dices, ay, porque el único que nombró yo ahorita te lo soy. Ahora te explico, no te muestra a otra preocupes, persona no te llamándose yo preocupes. soy. Tú me dices, ¿Sabes por no, ahí qué? no es. ¿Sabes Pero, por qué pasa eso? ¿Sabes por qué pasa? ¿Por No, qué? porque Porque tú le tú, quieres agregar que Jesús es el Dios encarnado. Y ok, pero así no David, está. ahorita te lo contesto. Mira, el problema es que tú estás agarrando la palabra etimológicamente en Vaya, cuanto a Jesús su no. significado, en cuanto a su significado. Pero te voy a decir una cosa. Pablo, yo, tú, quien sea, o que estemos en este lado, yo puedo decir yo soy. Pero cuando Jesucristo apelaba a la palabra yo soy, lo apelaba en un, escucha bien, en un atributo en base a su majestad y en base a su soberanía, ligándolo soterológicamente, porque él decía, fíjate, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde has escuchado a Pablo decir que él es el camino, la verdad y la vida? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. ¿Acaso Pablo se presentó que era la puerta para entrar al reino de los cielos? En ningún momento, cuando Cristo presenta su nombre, lo presenta como el acceso ¿A en quién? el cual ¿Acceso a quién? tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Al trono de Pablo la nunca gracia? se presentó así, estimado. Tú estás negando a Cristo, estás negando la escritura y acabas de decir que el mayor de todos los profetas es mentiroso. Te lo Así mostré. que es una pérdida de tiempo hablar contigo, pero espero que hagas live mañana o pasado mañana y O mandame un continuemos mensaje un poco a tarde. las... O sabes David, qué, mándame un mensaje y hacemos un debate que te recomiendo que no lo Grave. hagas, mejor como un diálogo, porque créeme que yo he hablado con Selvin Cruz, he hablado con Orozco, he hablado con Filipenses 4:13, que son unitarios, ellos, monarquianos dinámicos, he tenido debates con ellos y por lo menos no caen en las absurdeces que tú caes, estimado. Créeme que a pesar de que ellos son herejes, no caen en la absurdez que tú caes en decir que estos hombres son mentirosos, como tú lo llamas. Por lo menos estos tratan de maquillar todo, ¿no? Pero tú no, tú eres descarado, estimado. Tú no tienes vergüenza. Tú, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, y aún nosotros, y se incluye el apóstol Pablo, y aún nosotros, si viniésemos y le predicáramos un evangelio completamente distinto al que hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Vamos a leer, Usted la ¿listo? Biblia, señor David, lo tiene como un maldito. Y no lo digo Vamos a yo, leer lo que lo dice el dice escritor. Gálatas 1:1, Carlos. Señor, vuelvo y Para, digo, tú eres vuelvo y maldito. Vamos a ver digo, por qué eres maldito. Pablo, vuelvo y digo. apóstol, no de Oye, hombre ni por léelo, hombre, léelo, sino léelo. por Gálatas 1:1, Jesucristo léelo, léelo, y por léelo, Dios el Padre, que lo resucitó de los léelo, muertos. ¿Qué dice léelo. Pablo? Vamos, te lo leo de nuevo. Pablo, apóstol, no de Dios hombre mío, ni por ¿qué hombre, acabas de sino leer, por Jesucristo. estimado?
acá tenés que Pablo es apóstol de Jesucristo. Después que dice Pablo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Oh, Tenés un Dios y Padre que resucitó de los muertos a Jesucristo. Tú niegas eso. Tú dices que Jesús es Dios, que Dios se encarnó, que él mismo se autorrevivió, pero Pablo está diciendo que es apóstol de Jesucristo y tiene un Dios Padre que resucitó a Jesucristo. ok. Al no creer en Juan 1.1, te vas a Juan 1.6 diciendo que predica un evangelio diferente, sea anatema, y el anatema eres tú. Estás predicando que Jesucristo es Dios, Te pero pregunto yo, Pablo te está diciendo que Dios resucitó a pero Jesucristo te de los pregunto muertos. yo para ¿Quién entenderte, es el David, anatema? David, Carlos Darwin. ¿Vale? según tú, Pablo, Ahora, es apóstol, según tú, ¿Pablo es apóstol de Jesucristo o es apóstol de quién? Según tú, Jesucristo. de Jesucristo, perfecto. Sí. Ahora vamos a leer Gálatas 1:1 que me acabas de leer porque te vas a pegar la pacatiza de tu vida. Dice A ver. así, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, Sí. sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pregunta que te voy a hacer. El texto dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. La pregunta es, según el apóstol Pablo, él es apóstol de un hombre como tú nada más tienes a Jesucristo o de Dios. Porque mira lo que dice el texto. Yo, Pablo, dice apóstol, no de hombres ni por hombres. Contéstame. Sí. Según el apóstol Pablo, ¿es discípulo o apóstol de un hombre? Según el texto. La respuesta es, si es apóstol de hombre, no. Ahora te pregunto. Listo, Señor. Y Acabo de bueno, te reconocer vas que a escapar de la Jesucristo es pregunta, Carlos. Dios. Vas a escapar de la pregunta que viene después, la que te refuta. Se Vamos a leerte igual. acabó la Y por herejía, Dios, el señores y Padre que lo resucitó de señores. los muertos. Se ¿Quién resucitó acabó de los la muertos? A su Jesucristo. herejía. Se acabó Dios la el herejía, Padre. Señor. Carlos no quiere leer el versículo que sigue. La oración que le sigue, que le refuta que este Jesucristo, Dios encarnado, tuvo un Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí Claro. quiere... Pero me está diciendo que Jesucristo es el Padre, Él es Dios. Yo no te estoy diciendo que Jesucristo es el Padre. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Tú? No, Isaías 41 o 43. no. Este profeta que prepara el camino a Jehová. Y en Mateo 1, Juan predicó a Jesús señalándole, este es Jehová. ¿Me está diciendo eso? Ahora me estás negando con Gálatas 1, que no es. Dime una sola vez que te haya dicho que Jesucristo es el Padre. Dime. En Isaías 40, en Mateo Isaías 1. 40. Mira, David. No, igual No está sé todo si grabado, está todo grabado. Mira, David, no sé si porque eres muy osado. No, te eres- tengo grabado, porque te tengo sí, refutado y no sí, tengo David, osado nada. no sé si porque eres muy ignorante, Yo te tengo ¿verdad? todo grabado, por eso soy No, asado. no, A ver está qué te bien. da. David, escucha bien. No sé si es porque eres muy ignorante o porque definitivamente eres una persona No. muy descarada, ¿eh? Porque por si tú no lo sabes, el nombre de Jehová le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Ah, ¿quieres que te lo enseñe otra vez? A ver quién va a inventar. A ver, a ver. Tú ya sabes que Jehová como tal le pertenece al Padre. Eso ya no te lo tengo que demostrar. En ¿Dice cuanto Jehová a... ahí? ¿Perdón? ¿Dice Jehová en el Antiguo Testamento? Claro, ¿Lo Jehová. llamaban Jehová? ¿Perdón? ¿En el Antiguo Testamento lo llamaban Jehová? Así es, está en la Biblia o no, ¿O es no una tiene Biblia. traducción lo que estás leyendo de Jehová? Por supuesto, porque obviamente, por Bueno, no. supuesto, porque tanto en el Nuevo, tanto en el Viejo y el Nuevo Testamento, todo es una traducción que fue obviamente añadida por los masoretas cuando le pusieron vocales justamente a las consonantes hebreas. Entonces no lo llamaban Jehová en el Antiguo Testamento. A ver, entonces de hoy en adelante Pero tu doctrina es que Jehová de hoy en existía en el adelante Antiguo entonces Testamento, ahora me vamos a estás hablarlo negando en que hebreo. Jehová existía en el Antiguo Testamento. Ok, entonces de hoy en adelante lo vamos a mencionar en hebreo lo que viene siendo los nombres. Si tú Ahora no si sabes tú el nombre de quieres, Jehová.
Si tú quieres corregir eso, vamos a aplicarlo. No, No, es tu no tengo ningún doctrina. Yo estoy problema. refutando tu doctrina, que me está diciendo No, que el no, Padre se llama Jehová tú no y ahora me refutas está diciendo nada, que no. estimado. Tú no refutas nada, eres un semerendo ignorante. Yo te tengo Porque, a ver, grabado, sí, te dime tengo tú, ¿cómo grabado. se A llama mí el no me importa nombre lo de que digas Dios? porque yo te tengo grabado y Pero después le voy a dime cuál subir. es el nombre de Dios, dímelo. Ya te lo di, Adonai Elohim. No, ese no es el Ah, nombre de ¿no lo Dios. llamaban así? Señor, te pregunto, ¿Lo llamaban o no lo llamaban así? esos son títulos, ignorante. Títulos. Entonces, cuando Dame hablaban el con el nombre de Padre, le Dios. decían, Dame el nombre de Dios. ya Dámelo. te lo di, ¿Cuál es? Elohim, ¿cuál es Adonai? Ignorante, ignorante. ¿Ves cómo eres de ignorante? ¿Cómo dice en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Ignorante. A ver, Gerardo, ya te lo busco. ¿Ves cómo eres de ignorante? A ver. Éxodo 3. Vamos a leerte en el contexto para decirlo. Ah, ah, Éxodo 3, 14. ¿Cómo se llama? acá está. Dios. Éxodo 3:6, para Ignorante. que leas en el contexto y no seas tan ignorante. Ignorante. Y Eres un dijo, yo ignorante. soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra y una tierra nueva y ancha y tierra que fluye leche y miel y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del egebeo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel venido delante de mí también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo, ¿quién yo soy para que vaya el faraón, para que Egipto a los hijos de Israel? Y él respondiendo, ve, porque yo estaré contigo, yo estoy de señal y de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servéis a Dios sobre este monte. Me dijo Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de ¿Vas a Israel y le leer todo dije, el Dios capítulo, de vuestro estimado? padre ha enviado a vuestros, ¿sí? ¿Cómo se llamó Dios? El Dios de vuestro padre. Ahí no dijo que era el yo soy, yo soy. A ver, léeme el versículo 14, semerendo animal. Vamos a leer qué dice después el 14. Léeme el Y 14, respondiendo léeme Dios el a Moisés, 14. yo soy el que soy, y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Listo, ese es el nombre de Dios. ¿Tenés dos nombres Animal, ahí? Animal, tenés dos nombres, te lo leo. animal, Te lo ese es leo su nuevo, nombre, 3:14. animal. Respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cómo se presentó? Yo soy el que soy. Y después que dijo, Claro, ese es su así nombre, dirás, yo soy, animal. así dirás a los hijos de Israel, yo soy, Pero me he ¿qué dices enviado. tú? Es Entonces tenés, Adonai, yo soy el es que soy, Elohim, y después dice, Adonai, yo soy. Elohim. ¿Tenés dos nombres para Jehová? ¿Tenés dos nombres para Dios? A ver, muchachito, ¿qué Sí, dices tú? Es Adonai, es Elohim. ¿Y qué sí. te dice justamente la Biblia? Yo Yo soy el que soy soy. el que soy. ¿Y tú lo llamas yo Traducido soy? es del hebreo, porque ojo, la Biblia no fue escrita en Éxodo, en español, para que lo sepas, David, fue escrito en hebreo. Su nombre real es Yuhet Bathei. Yuhet Bathei. Que tú me vengas a querer corregir, ¿por qué? Porque en el siglo IV los masoretas añaden las vocales, en el cual después se pone Jehová, Yahweh, y después a Jehová, traducido. No me vengas a corregir a mí, porque tú no sabes ni el nombre del Padre, estimado, ni el nombre del Hijo, ni el nombre del Espíritu Santo. Tú no sabes nada. Tú me estás diciendo que Jesús es yo soy. Te Mijo, te mostré digo una otros hombres cosa, llamando yo soy. por algo tú Y no por das eso ni la dice que cara en Jesús es pantalla. Dios. Por algo no das ni la cara en pantalla, porque te digo una cosa, y aún así aparece tu cara todavía que, ¿Ah? que, que te digo una cosa, deberías de esconder tu cara, estimado. Esto es la peor vergüenza que he visto en TikTok. Por lo menos yo veo herejes
anatemas que, ¿sabes qué? Tratan de maquillar su herejía, pero tú eres tan descarado, que yo creo que eres un ateo disfrazado de creyente. Decirle mentiroso al apóstol, a lo que viene siendo el profeta Juan el Bautista, y esto ya tener un nivel de descaro grandísimo. Y ahora dices defender al Padre, y te pregunta, ¿y cómo se llama el Padre? No lo sabes. Ya te lo dije. Tú le ¿Cómo pones... se llama? ¿Cómo se No, llama? te dije Elohim, Adonai. Mira, y Yo soy el que sigue con la creó. misma burrada el animal. Y No, tú sabes que sigues con el nombre que se iba a ya, presentar a los... sabes que, estimado, yo creo que ya me va a dar un infarto lidiar contigo. Me va a Te dar un va a dar un infarto infarto lidiar cuando subas los contigo, videos donde porque tú interpreta lo lo que no único que dice el haces, texto. mira, te estoy dando una clase gratuita para que ¿Clase de sepas qué? tú por lo menos al Tú Dios me que tú dices, porque en defiendes Éxodo y 3 vuelves dice yo otra vez. soy, y Se Jesús dijo llama yo soy, Adonai, se me llama tenés a Dios, dos dioses. claro. O sea, te estoy dando una clase. Cuando ¿Clase te de pregunten qué? cómo se llama el Padre, cómo se llama tu Dios, se llama Yo soy el que soy. Y Yuhet Jesús dijo yo soy Bashem. el que soy. ¿Y tú qué dices? Jesús Se dijo llama yo ¿Cómo soy el están? que ¿Cómo Adonai, soy. están? se ¿Cómo están? llama Elohim. ¿Cómo Oye, están? Y tú Buenos dices yo días. soy, así se llama. estimado, yo ¿Cómo- creo que te caíste de la cuna. Buenos ¿Sabes qué? días, Mejor buenos días. ¿Cómo desconéctate, están? estimado. Bien. Ya te dejo ahí con Qué la bueno, qué lectura, bueno. si quieres hablar después de la arrastrada que llevaste con la escritura, anatema. Ya te tengo grabado con Gálatas 1, anatema. ¿Cómo están? Cuentan, ¿cómo están? Bien. Acá Qué de bueno, día qué 8:30 de la bueno. mañana. Ya. ¿Todo bien entonces? Sí. Oh. Quedó Y refutado, se escapó, pero igual lo tengo grabado. Vamos a ver si le pongo se play. se fue. Sí. Porque, ¿cómo se llama? Yo creo que ya me di cuenta que es una persona así que no quiere escuchar nada. No quiere leer el texto en su contexto. Vamos a leer lo que Ujú. dijo en Gálatas 1, si tienes tiempo. Vamos a leer. Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Hasta ahí nomás leyó. Sí. Como Jesucristo dice, no por hombre, ni por hombre. Ah, Jesucristo es Dios. Ajá. Pero si seguimos leyendo, dice, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta parte no quiso leer, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, y por Dios el Padre. Pablo tiene un Dios Padre que lo resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó el Dios Padre de los muertos? A Jesucristo. Ajá. Y él no quiso leer eso. Se Ujú. quedó casi a la mitad del versículo diciendo que Jesús es Dios. Ya. Y de ahí, no sé, se escapó. Pero no hemos hablado tanto de que, ¿cómo se llama? ¿En qué iglesia se congrega usted? En ninguna. ¿En ninguna? Sí. Dios no habita en templos hechos en mano de hombre. Mire, ¿Ah? quiero decirle algo. ¿Y en qué parte cuando dice el Dios Padre dice que Jesús no es Dios? Porque ahí yo no veo que dice que Jesús no es Dios como usted dice. Más bien está haciendo una diferencia entre el que es Dios, que es Padre, y el Sí. Hijo. ¿El Hijo de Entonces, Dios o es hijo? en Hebreos 1.8, el propio Padre de Jesús dice que el Hijo es Dios, lo proclama como Dios en Hebreos 1.8. Ah, ¿Dios necesita ser proclamado como Dios? No, dice que es Dios, él te está identificando quién es Jesús. Dice, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El profeta Isaías también dice que el niño que iba a nacer es Dios. Juan 1.1 dice que el verbo que se hizo carne, que es Cristo, es Dios. Cuando toca el costado de Jesús, el apóstol también lo reconoce como Dios. Entonces, el problema es entender que Jesús no es el Padre, pero es Dios porque lo dice el Padre, porque lo dicen los apóstoles, porque lo dice la Escritura, pero no es Dios porque es otro Dios. No, es porque siendo hijo de Dios tiene su misma sustancia, porque es engendrado de la misma naturaleza del Padre. Entonces, tienes que entender eso, porque si no tendríamos que negar la Biblia o parte de la Biblia y cambiar entonces algunos textos que dicen que Jesús es Dios. Eso es lo que quería agregar. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es Dios verdadero? ¿Jesús o el Padre?
Jesús Sí, Jesús está ahí, permíteme. Jesús es Dios. Claro, porque lo dice la Biblia, eso no se puede quitar. No puedes tomar un texto para negar otro, eso no, eso es ilógico. Jesús es Dios. Sí, claro, lo dice la Biblia, lo dice el Padre, El lo Padre dicen es los Dios, apóstoles. el Hijo es Dios y el Pero Espíritu es Dios. permíteme con todo amor, permíteme. En Juan 17:3 Jesús está reconociendo al Padre como el único Dios verdadero, pero no está reconociendo a otro Dios. ¿Por qué razón? Porque Él está, al igual que el Padre, llamándole Dios al Hijo, y el Hijo llama a Dios al Padre, reconociendo su misma deidad. Ujú. Él no dice el único Dios verdadero, la Biblia también dice que Jesús es el Dios verdadero, porque dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús llama al Padre Dios, y cuando el Padre también llama a Jesús Dios, no está reconociendo otro Dios, sino que está reconociendo la deidad como la única verdadera. La deidad del Padre es la única verdadera, la deidad del Hijo es la única verdadera. Porque si ¿Dónde no, dice el ahí Padre la es deidad del Hijo es la única verdadera? el Padre te lo está diciendo. ¿El Y Padre? estamos Sí, en el el Padre Sí, en es el Hebreos único Dios 1:8. verdadero. ¿Puedes leerme Hebreos 1:8? ¿Tienes la Biblia contigo? Sí, pero Vamos a ver qué dice Hebreos 1:8, qué dice el Padre, quién es el Hijo. a ver. Porque el Padre reconoce al Hijo como Dios y el Hijo reconoce al Padre como Dios, Sí. siendo otro Dios, Acá está. sino reconociendo su divinidad como la única verdadera. Ahí dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has Correcto. amado. Entonces, Vamos a la decir, pregunta, no. pregunta es Hebreos 1:8, ¿ok? La Sí. pregunta que te hago, ¿quién está hablando ahí? Cuando dice, y del Hijo dice, ¿quién está hablando? El profeta. No, cuando dice del Hijo y del Hijo dice, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién lo dice? El Del profeta. Hijo. No, es Pero lo del dice, Hijo. Si tú pero eres ¿quién mi lo hijo, está? ¿quién soy yo? Permíteme. Si tú Ah, eres mi hijo, ¿quién soy yo? ahí dice, ¿es mi hijo? O dice, del Hijo, Y dice. del Hijo No. dice. ¿Quién lo ¿Qué dice? dice del Hijo? ¿Qué dice ¿Quién lo del dice? Hijo? ¿Qué dice ¿Quién- del Hijo? ¿Pero quién lo dice? Si es el Hijo, ¿quién lo dice? Ahí dice que lo dice Dios o lo dice el La profeta. pregunta Ajá. que le voy a hacer. ¿Qué dice del Hijo? Sí. A ver. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Bueno, entonces El Dios. Dios está Dios. diciendo que Jesús, el Hijo, es Dios y que su trono es por los siglos de los siglos. Ujú, ujú. Ahí está. Entonces tienes que entender que cuando el Padre le llama al Hijo Dios o cuando el Hijo le llama al Padre Dios, no están reconociendo otro Dios, sino están reconociendo su divinidad como la única verdadera. Por eso en Juan 17:3 él le dice el Padre, el único Dios verdadero. Por eso el Padre le dice aquí Dios. Por eso el profeta Isaías le llama que el niño que nacería es Dios. Por eso Juan 1:1 dice que el verbo es Dios y se hizo carne. Por Ujú, eso es que el apóstol cuando toca su costado lo llama Dios. No es ujú. porque sea la misma persona del Padre, sino porque tiene la misma divinidad. Hijo de hombre es hombre, hijo de Dios es Dios. Por ahí se los dejo. Muchas gracias. Un tema, porque pasa que se escapó. Dice el 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de Sí, equidad es el cetro de tu reino. tu Has amado trono. la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. ¿A quién ungió Dios? Al Hijo. Por eso. Entonces tenés a un Dios ungiendo a otro Dios. Por Allá eso. tenés dos Ahí dioses. está diciendo que ahí sí, claro que lo dice. Lo ungió el Hijo. Acá está Darwin, no sé qué está diciendo. Y el Hijo es Ah, Dios. Ujú. vamos a ver ahora para a ver dónde se cumple esta profecía en Ujú. Salmos 45, dice el 3. Ciñe tu espalda sobre el mulo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé postrado, cabalgas sobre palabra de verdad y humildad y de justicia, y de tu diestra te enseñará las cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos,
del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Centro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mirra, óleo y casia exhalan todos tus vestidos. Desde el palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con óleo de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura y inclinará a él, porque él es el Señor. Las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Tu gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados llevará al rey, vírgenes irán en pos de ella, a compañeras suyas serán traídas a ti. Esto se ve reflejado en Salmos 45 para el rey Salomón. Esto de te ungió Dios, el Dios tuyo, se lo dice al rey Salomón. Y en Hebreos 1, también se lo dan a Jesús. Pero esto ya se dijo para el rey Salomón, no es para Jesús. Ajá, ajá. Bueno, se escapó Biblia, pero eso lo quería decir. La Biblia dice, habla claramente que lo que dice la Biblia es lo que uno cree. Amén. Salmos. Así. Uno no puede creer otra cosa que aquí. No, 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 no. Lo que dice ahí. Hay cosas que también uno no lo entiende, pero si uno quiere entender a su manera, también es difícil. Ujú. Porque hay cosas también que no. A ver si le invitamos a esta. ¿Cómo se invita acá? ¿Invita? Espera, a ver. ¿Dónde? No, acá está. Bueno, vamos a dejar hasta acá y después voy a subir el video.